Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a el último capítulo, el último episodio de Es difícil, pero se puede. Es la idea, hemos intentado mostrar esta idea fuerza, que el ser papá, el ser mamá, estar a cargo, al cuidado de quienes son los más pequeños de la casa, es un rol desafiante, pero con amor, comprensión y diálogo se puede llevar adelante. Y en este último capítulo quisimos hacerlo de manera especial. Y estamos con quienes nos estuvieron colaborando durante toda esta serie. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y Abel, muchas gracias también por acompañarnos. ¿Qué es lo que queremos hacer en este último episodio? Queremos tocar los temas que nos parecieron más significativos y profundizar un poco en ellos, darle perspectiva, ciertos matices y para eso vamos a hacer como una especie de carrera. Vamos primero a ir por la izquierda, después por la derecha y a través de este espacio queremos abordar más o menos 4 grandes temáticas que esperamos sean de mucho provecho para ustedes. Andrea, tuvimos importantes diálogos al interior de estas cápsulas que las estuvimos compartiendo con las personas y hay varias cosas que podríamos hablar, pero quisiera que nos focalizáramos en la primera de ellas y hablar de la disciplina. La disciplina, claramente, tenemos papá, abuelo, y cuando escuchamos su historia, vemos que la forma en que se le aplicó disciplina a ellos no necesariamente es la que tú o yo le practicamos con nuestra familia. Y la comprensión también cristiana de cómo ejecutarla también ha ido cambiando. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, Andrés, yo creo que podemos decir muchas cosas en realidad de la disciplina. Es un tema a veces controversial en la congregación. Primero me gustaría partir por explicar que disciplinar significa en realidad enseñar, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos esta visión, cambiamos nuestra perspectiva de los errores que pueden cometer nuestros hijos a lo largo de su desarrollo, porque ya no nos vamos a centrar tanto en corregirlos y en castigarlos, sino que más bien nos vamos a centrar en preguntarnos qué habilidad le falta desarrollar, qué cosa todavía yo no le he enseñado, ¿ya? Si nos vamos nosotros a la Escritura, podemos ver también que no había una promoción de la conducta violenta hacia los niños, así como abiertamente. De hecho, en el pueblo judío no se estilaba el sacrificio de los niños como sí en otros pueblos. Entonces, no va por ese lado lo que el Señor nos está mostrando que quiere que hagamos con nuestros hijos, pero sí tenemos que comprender que nuestro rol es educarlos, amarlos y también ponerles límites. Son como dos caras de la misma moneda. Yo no puedo decir que amo a mi hijo si yo no pongo un límite. ¿Y qué significa eso? No significa pegarle, no significa humillarlo, gritarle, sino que significa explicarle a él hasta dónde puede llegar y cuáles son las consecuencias de no hacer eso que yo le estoy mostrando. Claro. Y ahí es donde muchos papás fallamos, porque le decimos al niño, bájate del sillón, 10 veces. Eso no es un límite. Eso es una instrucción. El niño no tiene idea qué va a pasar si él no lo hace. Si yo le digo, bájate del sillón, porque si tú no te bajas, yo te voy a bajar, entonces el niño entiende cuál es la consecuencia. Tenemos que ir ahí guiándolos en ese sentido. Ahora, estos cambios también se relacionan con cómo hemos ido comprendiendo a los niños a lo largo de la historia, ¿ya? Antiguamente se pensaba que los niños eran como propiedad del padre, claro, en el tiempo de la Biblia, ¿cierto? Sí. Igual que la esposa, igual que los animales, entonces eran más como una cosa. Y hoy en día, y después se pasó a que eran como adultos en miniatura, entonces trabajaban desde muy pequeños y eso era, ¿cierto?, lo que estaba normalizado. Ahora sabemos que el niño es un ser humano que está en desarrollo, que requiere por sobre todo un apoyo desde el amor, ¿cierto?, y desde la seguridad que nosotros le podemos brindar como su figura de apego, como el adulto responsable. Claro. ¿Ya? Ese ha sido un cambio que nos ha venido también a dar mucha luz de cómo llevar a cabo esta disciplina. Entonces, si bien en algunas traducciones de la Biblia la vara, el castigo sí se relacionan con el castigo físico, ojo que no es la única interpretación que le podemos dar. Sí. También significa acompañar, también el castigo significa corrección y la corrección de la conducta tiene que estar dentro de la disciplina, sin duda. El punto es ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, a la interpretación que le demos a ese pasaje. Y probablemente si tenemos una historia violenta, nuestra expresión de la Escritura va a seguir esa misma línea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Abel, y en este sentido, tú que has tenido experiencia con adolescentes y preadolescentes, ¿de qué manera los afecta a ellos
cuando un papá o una mamá derechamente ejecuta una disciplina de manera mal o hasta violenta. Sí, bueno, lo que hemos visto, y lo comentábamos antes de este video, es que genera distancia emocional entre los adolescentes, preadolescentes con sus padres, porque básicamente es lo que decía Andrea, que se le ejecuta el castigo, pero no entienden el por qué, o qué deben corregir por el error que cometieron. Entonces, finalmente, entienden simplemente un castigo, no una enseñanza. Y eso les genera una distancia, una brecha emocional, porque lo que ellos esperan de sus padres es una contención, es un acompañamiento, es entregar enseñanzas para que ellos puedan desarrollar esto que está en camino, que es una construcción de sus habilidades, de su personalidad, justamente de lo que Andrea comentaba, de cuáles son los límites. Entonces, todo el sistema cognitivo que ellos se está desarrollando, finalmente no está propiciándose por aquellos que esperan ellos que debiesen ser los motores, en este caso los padres. Entonces, finalmente encontramos preadolescentes, adolescentes un poco que no saben en dónde refugiarse finalmente, porque las personas que le tienen que dar la seguridad, el acompañamiento, la enseñanza, son los castigos. Entonces, no están cumpliendo su rol, en no definitiva. están cumpliendo su rol. Entonces, tiene que ver mucho con lo que Andrea comentaba, y eso a ellos los perturba, en verdad. Claro. O sea, ellos cuando nos comentan, ahí son muchachos y muchachas que están perturbados porque no entienden muchas veces el error que ellos cometieron, o cuáles debiesen ser las correcciones fehacientes para no cometer, porque muchas veces ellos por su desarrollo cognitivo, de experiencias, finalmente cometen errores porque no saben, simplemente, y es parte del proceso. Entonces lo que tienen que hacer es aprender, pero las personas que le tienen que enseñar no lo están haciendo, simplemente están ejerciendo un castigo, y eso de verdad que los perturba, los desorienta básicamente. Claro. No, y finalmente eso genera daño en algunos casos que se tienden a ser expresivos cuando ya son adultos. O sea, hay que tener mucho ojo con eso. Las heridas de la infancia no dejan de estar presentes en etapa adulta, y a veces de manera muy trágica. Hablando, Andrea, particularmente de este tema de la enseñanza, que quizás si entendiéramos ese punto de partida, toda nuestra preconcepción de la disciplina cambiaría. Estaríamos literalmente en la otra vereda para ejecutarla de mejor manera. Pero desde la educación, si hablamos de la sexualidad, hay varias aristas que abordar aquí, pero particularmente desde la perspectiva de la prevención, ¿cómo deberían abordarlo la familia? Bueno, la verdad es que los temas están bien relacionados. Cuando nosotros criamos desde el respeto, le enseñamos a nuestro hijo a respetar también su propio cuerpo y a que otros deben respetarlo. Si yo violento a mi hijo constantemente, le estoy enseñando que esa es una forma válida de ejercer mi autoridad. Claro. ¿Cierto? Que esa es una forma válida de enseñarle algo. Entonces lo estoy dejando súper vulnerable frente a otro adulto que puede ejercer un comportamiento violento, abusivo en términos sexuales, y el niño no lo va a poder como complejizar, ¿cierto? Y además me estoy arriesgando a dejar de ser su refugio seguro. Cuando yo violento a mi hijo, el niño como tendencia natural va a querer ir hacia su figura de apego para sentir esta protección. Pero si yo soy la misma persona que le está ocasionando el miedo, queda en una paradoja terrible que no logra resolver. O sea, ¿a dónde voy cuando a mí me están haciendo daño? Entonces, uno de los principales factores de prevención del abuso sexual infantil es también ser tú un refugio seguro para tu hijo. A veces no podemos evitar que nuestros hijos pasen por estas situaciones. A veces van a pasar a lo mejor un atisbo de esto, algo más pequeño, como podríamos decirlo, pero si el hijo confía en ti, va a ir y va a contar. Claro. Te lo va a decir, y ese es el primer paso.
ya porque está comprobado que el abuso sexual, mientras más tiempo tarda la persona en revelarlo, mayor es el daño, el impacto psicológico que tiene. Entonces, esa es una cosa. Otra cosa es enseñarle las partes de su cuerpo por su nombre correcto. Yo eso lo expliqué también la otra vez en la cápsula que hicimos, eso es fundamental. Hay muchas como malas costumbres al respecto, entonces eso, educarlo. Y respetar los límites del propio cuerpo de nuestros hijos. Eso es, no golpearlos, no obligarlos a comer, que es una práctica muy común y que uno podría decir, pero esto qué tiene que ver con el abuso sexual. Tiene que ver, porque el niño tiene que aprender a identificar cuando algo ya no le es cómodo. Tiene que aprender a identificar los marcadores que están a nivel somático, a decir, hasta aquí llego yo, a estar conectado con lo que siente su cuerpo, a poder decir, basta. Entonces, cuando hay otro que se acerca a mí con una caricia que a mí me parece incómoda, yo puedo identificar eso. Yo puedo decir, esto no me está gustando, esto me es incómodo. Pero si a mí constantemente me desconectan de eso, me obligan y me hacen ir más allá de lo que mi cuerpo me dice que quiero ir, es difícil que yo me dé cuenta de que me están agrediendo, ¿te fijas? Entonces, esa parte también es muy vital en la prevención. Hablarles de sexualidad sin miedo. Hoy en día los niños van a tener un acceso tremendo a través de internet, de las mismas redes, a contenidos sexuales que están altamente perturbados. O sea, yo no creo que vayan en una línea adecuada. Claro, Andrea, y en ese sentido, ¿una edad en particular que uno diga aquí se empieza o no? ¿O depende del nivel en todas las edades? En todas las edades, no hay una edad específica, no es que yo tenga que esperar que mi hijo tenga un criterio formado para hablarle de sexualidad, porque lo que no le explicas tú, se lo van a explicar de otra manera y no necesariamente bien. Pero sí aquí habría que... Yo tengo una estrategia, que es siempre pregunta lo que él sabe. Si te dicen... mamá, ¿qué significa hacer el amor? Es una pregunta que viene más o menos cada vez más pronto. O tener sexo, porque también lo preguntan así. ¿Qué sabes tú? ¿Qué es lo que tú sabes? Para saber el marco de referencia. Para saber el marco de referencia. ¿Ya? Para no dar más información de la cuenta. Que eso es algo también, es un error muy común. Pero de sexualidad hay que hablar durante toda la vida en la medida de lo que cada niño puede comprender, digamos. Pero es fundamental acompañarlos porque es parte también de una de las dimensiones de su desarrollo. Sí. Absolutamente, y si bien eso es un rol prioritario y fundamental al interior de la familia, la Iglesia tiene un papel fundamental que cumplir acá, quizás no primario, pero sí de apoyo, no puede estar ausente. A ver, ¿qué ves tú que como Iglesia participamos de ella constantemente, podemos colaborar con la familia? Sí, yo quería comenzar diciendo que lo que tú estabas mencionando recién, que los responsables, los primeros responsables son los padres, ¿sí? O los tutores en algunos casos. En distintas generaciones de preadolescentes y adolescentes hemos visto que, por ejemplo, en nuestro currículum de temarios siempre, bueno, ahí vamos sondeando la velocidad o el ritmo de las generaciones. Hay algunas que no necesitan y otras que sí lo necesitan, y tocamos temas de sexualidad y temas muy directos. O sea, lo que tú mencionabas, Andrea, nosotros en la iglesia, bueno, el pastor Andrés sabe, porque nos delinean los temas, pero los tocamos abiertamente y directamente. O sea, hablamos de ellos, de pornografía, de masturbación, de sexo prematrimonial, etcétera. Y de forma muy directa, siempre obviamente con el respaldo bíblico, el marco bíblico. Y después les preguntamos, ¿y esto lo conversan en sus casas? No. Entonces, por eso quiero decir que los primeros responsables de hablar de sexualidad tienen que ser los padres. Ahora, la iglesia obviamente tiene este rol de acompañar, de instruir, de ocasionar de forma activa, recurrente e intencionalmente espacios para que justamente los padres podamos aprender. Tenemos los profesionales, gracias al Señor, en esta iglesia que podemos, por ejemplo, como Andrea, instruirnos. Hay otras personas, en otra iglesia habrán otros profesionales, qué sé yo, pero buscar la forma en que la iglesia pueda entregar herramientas para que los padres, los adolescentes, los preadolescentes, las familias en general puedan tener instrucción, enseñanza, aprendizaje,
entre los mismos papás cuando nos juntamos en una comida, qué sé yo, conversar y cómo lo resolvís tú, qué está pasando, entendiendo que cada quien tiene su ritmo. Entonces, creo que la iglesia tiene que hacer ese esfuerzo intencional de poder entregar o ocasionar los momentos para poder tener estas herramientas de aprendizaje. Pero también en la prevención creo que es importante que la iglesia pueda tener elementos preventivos, valga la redundancia, por ejemplo, equipos de seguridad, porque claro, en esta iglesia que es bastante grande en estructura, la sala de los niños está muy alejada de lo que es el templo, donde estamos ahora. Entonces, niños de 8 o 10 años van solos a sus salas. Entonces, y uno no sabe qué se puede encontrar en el camino. Entonces, son muy, muy adecuados estos grupos de seguridad que están... La iglesia están para estar abierta. Entonces, claro, la puerta de los domingos está abierta. Puede entrar cualquier persona. La idea es que entre con los motivos correctos, pero si no... Hay equipos que están pendientes, que están al resguardo de la seguridad de nuestros niños y de quien sea. Pero en este caso particular, que estamos hablando de sexualidad y de los elementos preventivos de sexualidad, son muy válidos en estos tiempos. Sí, es un asunto que podría parecer muy externo, pero termina siendo muy relevante, sobre todo cuando hablamos del cuidado de los más pequeños. Abel, quisiera hacer un giro de 180 grados y llevarte a un tema que para quienes somos cristianos y cristianos de cuna es súper significativo y que tiene que ver con el concepto bíblico de la transmisión de la fe. Si bien no es un gen que uno pasa del papá a los más pequeños o la mamá, sí hay evidencias que nos muestran que podemos ayudar a la facilitación de la comprensión de la fe. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué rol juegan los papás ahí en el relacionamiento con los más pequeños? Sí, lo conversábamos en la cápsula de este tipo y la conclusión, no solo mía, sino de muchos estudios también, es que el tiempo de calidad es vital. O sea, lo hablábamos en el video anterior, claro, es importante enseñar, tener estos espacios como de iglesia donde le enseñamos a nuestros niños y adolescentes o preadolescentes sobre la Biblia, pero también es importante que nosotros los papás podamos relacionar la teoría con la práctica. Claro. Entonces, tener estos tiempos o estas inversiones de tiempos con nuestros hijos es relevante. O sea, hemos visto en nuestra experiencia también como padres cómo es más fácil poder relacionar ciertos principios bíblicos con las acciones o con la vida cotidiana que tenemos como familia. Cómo mostrar ciertas cosas, cualidades del Señor con nuestra experiencia de vida, de matrimonio, de familia. Entonces, y para eso se requiere tiempo. Que en esta cosmovisión los papás cada vez dejamos menos tiempo para nuestros hijos y finalmente lo que estamos haciendo es invertir en otras cosas que nos podrían efectivamente otorgar satisfacciones, pero estamos dejando finalmente a nuestros hijos relegados a la enseñanza de otros. Claro. Yo siempre lo digo así. En el colegio buscamos buenos colegios para que me lo enseñen bien. Buscamos iglesias que tengan programas de niños, de pastores de familia a tiempo completo, para que ellos se hagan cargo de la enseñanza de mis hijos. Y hemos visto que eso es un aporte súper bueno, pero nuestra familia, nuestra labor como padres se tiene que ejercer de forma correcta. Claro. Y ahí donde tiene relevancia el tiempo y la inversión que nosotros tenemos con nuestros hijos, insisto, de poder mostrarle en la práctica cómo se vive la vida cristiana y el desarrollo de la fe en nosotros. Correcto, encarnar la fe de alguna manera y no simplemente estar dando discursos que por muy bien intencionados que sean, si no se ven, tienen muy poca de validez. Andrea, y en este sentido, Abel contaba algo muy interesante que tiene que ver el rol de los papás cuando le externalizan, digamos, sus roles en otros. ¿Qué efectos puede tener eso en un chico cuando hablamos de la fe? Bueno, primero decir que
nuestro primer ministerio debiese ser nuestra familia, absolutamente. O sea, nosotros estamos llamados a llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Si tú eres cristiano, tienes esa misión. Y les voy a comentar que cuando hicimos el taller para papás, nosotros partimos con esta pregunta de cuál pensaban que era la misión que tenían los papás respecto a sus hijos en el tema cristiano. Y algunos de ellos mencionaban que desde una perspectiva quizás un poco respetuosa, o como entendemos a veces esto de la crianza respetuosa, había que presentarles a Jesús y que ellos luego iban a tomar su decisión. Ya no fue menor el grupo que escogió eso. Y yo creo que en esa visión nos perdemos a veces. ¿Sí? Nos perdemos porque podemos dejar en manos de otros, como dice muy bien Abel, de la iglesia, de otros familiares quizás que también estén congregándose, el traspaso de nuestra fe. Sin embargo, somos nosotros los primeros llamados a hacerlo, y estoy absolutamente de acuerdo que la primera herramienta más poderosa que tenemos es el ejemplo. Si tu hijo te ve orar, si tu hijo te ve agradecer, si te ve alabar en tu día a día, muy probablemente va a ir construyendo una fe mucho más sólida. Ahora, los riesgos de no hacer esto, aparte de fallar en nuestra misión, digamos, como padres cristianos, es que tu hijo vaya en esa búsqueda espiritual a otros lugares, porque el ser humano igual va a necesitar esa búsqueda espiritual, necesita ese desarrollo. Y hoy en día nos encontramos con un montón de ideas respecto a esto, un montón de caminos, ¿cierto?, para el despertar, como le llaman algunos, espiritual. Entonces, yo creo que saber muy bien que si tú no lo haces, esto igual va a suceder, pero de otra forma. Entonces, yo diría que, claro, lo estás dejando un poco a la deriva, y no nos perdamos esta tremenda oportunidad que tenemos de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo y protegerlos también en el mundo en el que estamos viviendo hoy día, a partir de unos valores que son súper potentes, de una visión de esperanza, ¿cierto?, que no es la visión que comúnmente la gente hoy día tiene. Yo creo que en ese sentido también los favorecemos en su desarrollo. Así que a tomar el rol que nos corresponde, sobre todo cuando también tenemos las voces de internet, etcétera, que están ahí gritando muy, muy fuerte. Abel, ya casi llegándonos a una de las últimas preguntas que quisiera hacerte, cuando trabajamos en la vida comunitaria de iglesias, de familias de fe, que nos gusta llamarle así, siempre hay brechas generacionales, ¿cierto? Dependiendo cómo se trabaje en esa, están los más jóvenes por acá, los más adultos por acá. ¿Cómo lograr estos diálogos intergeneracionales para de verdad poder ser esta familia a nivel de iglesias, comunidades, como a veces lo somos en nuestra casa, que nos juntamos los abuelitos con los que nacieron hace 3 meses, etcétera? Pero a veces en la iglesia nos cuesta un poco generar estas conversaciones. ¿Qué sugieres tú al respecto? Bueno, primero entender que una iglesia sana debiese tener un balance generacional. O sea, lo explicábamos en el video anterior, iglesias que son balanceadas o tienden a ser más sanas. Y sanas porque también se complementan. El ímpetu, la fuerza de la juventud, qué sé yo, con la madurez, la tranquilidad, la sapiencia de los adultos, genera complemento, y eso es enriquecedor. Yo les comentaba en un video, en una cápsula anterior, que muchas veces nosotros en distintos grupos de adolescentes tuvimos adolescentes que tenían papás divorciados, así que venían con un solo papá o mamá a la iglesia. Entonces, para ellos el matrimonio, por ejemplo, no era una cosa tan clara, no era como un objetivo tan fehaciente para su vida. Y cuando tocábamos el tema de relaciones amorosas, por ejemplo, invitamos a unos abuelitos, o sea, estamos hablando de casi 60 años de matrimonio, 80 años, casi 70, 80 años de vida, y ellos contaban muy jovialmente cómo se habían enamorado, claro, otros tiempos, qué sé yo, pero finalmente lo que ellos veían es que el matrimonio sí es posible. Sí pueden durar una pareja más de 50 años. Entonces ellos empiezan a hacer una retroalimentación en sus cabezas y empiezan a ver cuestiones que muchas veces no ven.
Y eso lo hemos aprendido, y yo mismo soy gracias también a mi hermana y a mi mamá, que siempre me inculcaron a relacionarme con las edades más maduras, y tienen mucho que entregar. O sea, están en una etapa donde ya han pasado muchas experiencias, y esas te las pueden traspasar, te pueden dar en unas par de frases muchos consejos. Así que lo enriquecedor que es que nos relacionemos intergeneracionalmente es muy, muy importante. Nos genera mucha riqueza en la vida de iglesia. Así que la iglesia tiene que necesariamente propiciar estos espacios para los distintos grupos etarios. Claro. O sea, tiene que haber actividades para los adolescentes, para los niños, para los jóvenes, pero también para los adultos, y actividades que se puedan interrelacionar entre ellas. Porque, insisto, hay mucha riqueza en el intercambio generacional. Sí, si no nos perdemos un montón de realidades. Andrea, para ir complementando esta idea y casi ir cerrando, ¿qué tips rápido le darías tú a los adultos que están escuchando como para conectarse mejor con aquellas generaciones más jóvenes? Primero, la escucha activa. Eso yo creo que es como la base de todo. Realmente tener una intención de escuchar al otro, no para ir a discutirle lo que está diciendo, sino para comprender lo que quiere ahí entregar. Porque aparte, principalmente en la adolescencia, los chiquillos son tan idealistas, tienen una pasión, uno en esa etapa de la vida tiene una pasión, ¿cierto?, por las cosas que le gustan, que es realmente admirable. Y son súper eficientes y tienen sueños, entonces hay tanto que tienen que aportar desde ese lugar. Así que yo diría que es como la escucha activa, la validación, no decirle, ay, pero es que en mi tiempo sí que era difícil, o es que yo sí que sé de esto, no. Validar la opinión que ellos puedan estar dando, aunque no sea la más correcta, aunque tú no estés totalmente de acuerdo, ¿ya? Decirle, ok, esa es tu opinión, esta es la mía, y hacer el intercambio, como decía ahí Abel. Y relacionarse, por supuesto, desde el respeto. Yo creo que esas cosas, si me dices rapidito, serían importantes para facilitar la comunicación. Yo te quiero dar las gracias, Andrea, las gracias, Abel, por darse este tiempo lindo de poder comunicar desde sus experiencias, sus propias veredas, aspectos tan bonitos, y esperamos que sea de mucha bendición para las personas que nos están escuchando. ¿Unas palabras de cierre, Andrea, que te gustaría decir brevemente? Mira, agradecer este espacio. Creo que me siento súper orgullosa de lo que estamos haciendo como iglesia, de poder tocar temas tan importantes, temas de salud mental, temas de crianza, atrevernos a ir a caminar por esos senderos que son un poco a veces difíciles, que generan controversia. Así que yo muy agradecida de este espacio, y solo decirle a los papás que recuerden que en la crianza lo central es reflejar el amor de Cristo, reflejar el amor incondicional sobre todo. Perfecto. Gracias, Andrea. Abel, ¿unas palabras de cierre? Sí, creo que me sumo al público y pedir que este espacio siga el próximo año, porque de verdad que está súper bueno, incluso para nosotros, cuando estudiamos estos temas. Yo por lo menos hago reflexión y intento cambiar cosas que no estoy haciendo muy bien. Así que siga el próximo año, primero. Y segundo, invertamos tiempo en lo que es necesario, en lo que nos corresponde, cada uno en sus áreas correspondientes, invirtamos, porque va a ser de beneficio, en este caso, para nuestras familias, para la iglesia, para nosotros mismos. Así que vamos, que se puede. Es difícil, pero se puede. Se puede. Eso. Fantástico. Gracias, Abel. Gracias, Andrea, una vez más. Y para todos ustedes, esperamos que les haya gustado estas cápsulas de formación. Así que esperamos vernos este próximo año, y le mandamos desde acá un abrazo gigante. Chao, chao, nos vemos.